Y esta mañana el postdebate en la mesa de Despierta. Muchísimas gracias por venir. Tatiana Cloutier, de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Juan Ignacio Zavala, por parte de Margarita Zavala, Aurelio Nuño, coordinador de José Antonio Meade, Jorge Castañeda, muy buenos días, del lado de Ricardo Anaya, Enrique Torres, del lado del Bronco. Gracias por estar aquí. Y muy buenos días. Hubo algunas preguntas que quedaron pendientes que sugería la sociedad civil. Son preguntas bastante fáciles de contestar. Así que en primera ronda les voy a pedir, si me permiten, que me contesten sí o no. Algunas cosas que a mi gusto quedaron pendientes. Y doy una vueltecita rápida. ¿Está a favor de una reforma al artículo 102 de la Constitución para crear una fiscalía que sirva autónoma, eficaz e independiente del poder político con base en la propuesta ciudadana? ¿Sí o no? Te platico aquí un poco, no te puedo dar el sí o no. Hijo, ahí vamos otra vez. No te puedo dar el sí o no. No te puedo dar el sí o no. ¿Por qué? Porque hay algunos puntos en la manera en que está redactada la propia propuesta del 102, en donde no necesariamente hay puntos que apoyan a que esto avance. Una cosa es la autonomía propiamente y otra cosa es algunos puntos que se tienen que revisar. Y eso lo hemos comentado con el grupo que ha hecho la propuesta. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Una fiscalía autónoma, sí, y que empiece a funcionar ya el Sistema Nacional Anticorrupción y dejemos de darle vuelta y se den los nombramientos, Carlos. ¿Con base en la propuesta ciudadana? Me parece que ya tenemos. Hay que discutir un poquito, porque tampoco sí. Que digan, somos ciudadanos, ya estuvo. Oye, no, pues hay que platicar un poquito. Entonces son dos cosas, ¿no? Es una, la autonomía sí, y otra. yo y otra vez, quién sabe, de parte de Andrés Manuel. Sí. Sí. ¿Estaría dispuesto a solicitar cooperación de la ONU para combatir la impunidad y la corrupción? Yo creo que todos los apoyos son buenos. No, nosotros no. Nosotros creemos que México puede salir perfectamente adelante con un sistema nacional anticorrupción sin problemas. Sí, la justicia se tiene que hacer en México y los mecanismos de cooperación ya existen. Absolutamente, al igual que lo hicimos con el caso de Ayotzinapa, con el gobierno de Peña Nieto, a propósito del GEI y de la OEA. ¿Pedir ayuda a la ONU para combatir impunidad y corrupción? Yo creo que lo debemos hacer nosotros, lo debemos hacer los mexicanos. ¿Usted impulsaría o respaldaría la abrogación, o sea, echar abajo la ley de seguridad interior que está aprobada ahorita? Yo creo que la ley no está bien hecha. Echarla para abajo. Yo creo que tiene muchísimo que quitársele. No, yo creo que hay que discutir nuevamente esa ley. Lo más importante es que el Ejército, la Marina y todas las Fuerzas Armadas tengan la seguridad para poder actuar y también los ciudadanos. Y me parece que en ese aspecto esta ley cumple con estos temas, aunque puede ser perfectible, Carlos. Creo que puede mejorarse mucho, pero ahora me voy a poner en plan de Andrés Manuel. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe si estoy a favor o en contra? Igual que Andrés Manuel, pues déjame de vez en cuando también. Yo creo que todo se puede mejorar. También se puede, todo se puede, ¿no? O sea, ¿cuál se es debe la estar bronca? siempre revisando, pero no podemos dedicarnos a destruir leyes, a decir voy a tumbar esto, voy a tumbar lo otro, voy a tumbar lo otro. Es simplemente hay que estar siempre revisando y tratando de mejorar todo lo que tenemos, en leyes y en todo lo demás. A ver, Carlos, a mí sí me gustaría profundizar en esta parte de la Ley de Seguridad Interior porque creo que habla de puntos fundamentales en este país. ¿Qué hizo la Ley de Seguridad Interior? Y que este es el punto importante. La Ley de Seguridad Interior, efectivamente, la justificación a quienes la han, así como he dicho, la queremos como está. La Ley de Seguridad Interior le da al Ejército algunos puntos delicados y preocupantes para la sociedad, especialmente en el término donde define lo que es seguridad interior y donde habla de una justificación de cuándo aplicarías o podría entrar el Ejército a intervenir, y creo que eso es muy delicado, ¿no? Entonces... Pero sin embargo hay ya un marco normativo para el Ejército, ¿no? Yo creo que eso hacía falta desde hace 15 años. Sin lugar a dudas. A ver, no me extraña que eso es lo que se piense desde la opción de López Obrador cuando quieren desaparecer a las Fuerzas Armadas, y es parte de su propuesta, y quieren pactar con criminales. A mí me parece que el que las Fuerzas Armadas tengan un marco claro de qué es lo que pueden hacer en esta lucha, en donde en el largo plazo tendrá que irse sustituyendo por policía, pero que ahorita es la fuerza que tenemos y que tiene que tener reglas claras para ellos y para la sociedad. Aquí hay una cosa muy importante. Los estados bajo esta ley tienen que justificar con toda claridad por qué, por cuánto tiempo y a qué tendrían que ir las Fuerzas Armadas. Es decir, me parece que es un marco mucho mejor que el que hoy tenemos, en donde de cualquier manera están actuando las Fuerzas Armadas, pero lo hacen sin esa regulación. A ver, el debate de anoche, Jorge Castañeda, del lado de Ricardo Anaya. Bueno, creo que es bastante previsible que voy a decir que ganó Anaya, pero lo interesante es que no lo digo solo yo, lo dicen la mayoría de las encuestas
menos en Twitter, más las que son serias, no porque Twitter no sea serio, sino que es demasiado inmediato. Lo dice muy claramente el periódico Reforma, que sí nos dio un buen llegue la semana pasada con una encuesta muy favorable a Andrés Manuel. Lo dicen los comentaristas, gente que no necesariamente simpatiza con Anaya, Sergio Aguayo, Jorge Volpi, el jefe de la oficina del País, el diario El País aquí en la Ciudad de México. Entonces, primer punto, obviamente me parece que ganó Anaya y de calle. Segundo, creo que el contraste quedó muy claro entre el cambio cansado de Andrés Manuel y el cambio radical, fresco, joven, nuevo de Ricardo Anaya. Y creo que ya quedó la elección como una elección entre dos, entre Andrés Manuel, que sigue siendo desde luego el puntero, es lógico, y dos, con Ricardo Anaya, que mostró ayer que es la verdadera alternativa, al que no se le acababa el tiempo, el que contestaba las preguntas, el que sabía lo que iba a decir en cada caso, el que se preparó mejor, y creo que los resultados ahí están. Aurelio Nuño. Mira, me parece que obviamente ganó José Antonio Meade desde mi punto de vista, lo dicen también muchas de las encuestas. Me parece que es lo que vimos ayer. Vimos a un José Antonio Meade con el liderazgo y la capacidad de unir a México, de unirlo sin rencor, a diferencia de López Obrador, que es la división y es el rencor. Cansado además hoy en día. Vimos un José Antonio Meade posicionando sus propuestas muy importantes en el tema de seguridad, cómo quitarle las armas y el dinero a los delincuentes, cómo darle mayor capacidad de investigación y capacidad de actuar y de castigar a los criminales en lugar de tantas armas y tanta violencia. En el tema de la corrupción, pues empezando por las propias personas que estaban ayer. La 7 de 7 que presentó José Antonio Meade, es imposible que la puedan presentar López Obrador y Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque lo que hace es contrastar tu patrimonio con tu verdadera forma de vida. Algo que no puede hacer López Obrador, que tampoco puede hacer Ricardo Anaya. Y finalmente, con un posicionamiento sobre la democracia más allá de las elecciones. Que la democracia tiene que abrir oportunidades, cambiar la vida personal de las familias, que puedan tener una mejor vida con los apoyos que requieren. Carlos. Bueno, ahí sí, como le dijo Margarita, Meade puede presentar su 25 de 25, pero el partido que representa no le va a servir absolutamente para nada en términos de transparencia. Yo creo que ahí Margarita tuvo necesitaba visibilizar su candidatura. Es una mujer que hace una campaña independiente, sin spots, sin dinero público, y eso la tenía que obligar a presentarse. Digamos, al ser mujer, de entrada ya tiene una diferencia, le podía dar esa frescura y ese tono distinto al oír a cuatro hombres. Creo que lo hizo bien. Creo que coincido, Ricardo Anaya, que es el polemista, digamos, que conocíamos, estaba obligado a ganar. Creo que lo hizo bien. Una cosa: saber debatir no es tener carisma, saber debatir no es tener liderazgo, saber debatir no es tener mejor programa, saber debatir no es tener el mejor equipo. Y yo creo que eso es lo que se va a contrastar en las siguientes semanas. ¿Cómo vieron del lado del Bronco? Pues mira, yo creo que es irrelevante. Yo creo que en un debate quien tiene que ganar es México. Es irrelevante quien pierde. Si cumplir el objetivo es ganar, sin duda el Bronco ganó. ¿Por qué? Porque el objetivo no era ganarle a los demás, era simplemente lograr que más mexicanos entiendan, y lo repite él y lo repito yo y lo repetimos varias veces, que entiendan los mexicanos que el origen de todos los problemas de México son la corrupción, que viene de los gobiernos, y que todos esos gobiernos vienen de los partidos políticos. La raíz de todos los problemas de México, a fin de cuentas, es el sistema de partidos políticos. Y si más gente entendió eso y lo vio claro y vio que tanto Morena, el PRI, el PAN, el PRD son lo mismo, el mismo sistema, las propuestas son importantes y yo creo que casi todos tienen alguna que pudiera rescatarse, independientemente de las del Bronco. Pero sí, el fondo es que si varios mexicanos, un mexicano abrió los ojos y entendió que ese es el origen de los problemas, sin duda Jaime ganó. Pues yo quiero decirte que a mí me da muchísimo gusto que la gente haya podido ver y contrastar, como bien dicen esto, y que hubiera podido ver que los cuatro al final de cuentas estuvieron tras Andrés Manuel. Parecía que el objetivo nunca se habló de México, se hablaba más de Andrés Manuel que del propio país, y me llama muchísimo la atención esta manera en que ponen que José Antonio Meade fue extraordinario, ganó, etcétera, etcétera, y me pongo a ver y decir en qué país están viviendo y de qué país hablan. Creo que José Antonio se veía que se preparó, que hizo la tarea, pero al final de cuentas hacer la tarea
y hablar de un país en el que no está inmerso, en el que pareciera que él no era ni siquiera actor propio de las cosas, es bastante diferente a pensar que porque habló bien y pudo manejar sus manos, pudo manejar su discurso, haya creídole la gente. Yo creo que la gente no le creyó a José Antonio Meade, que es muy, muy claro esto. Y me voy al tema de debatir. Es muy diferente ser capaz de debatir, a tener experiencia para gobernar, a tener la capacidad de gobernar, y creo que eso es lo que aquí vimos, una diferencia entre quien puede debatir, pero no necesariamente quien tiene la capacidad para hacerlo. Ahora, a mí me parece que cuando se habla que si no se está o está, Andrés Manuel López Obrador, al que vimos ayer, está en la luna. Y al que vimos ayer es el mismo de siempre, tomando pozos petroleros, incendiándolos, hoy queriendo sacar a criminales a la calle. ¿Cómo es posible, Carlos? En México tenemos un gran reto en contra de la impunidad. Y la propuesta de López Obrador en contra de la inseguridad es la impunidad. Eso es vivir en la luna, Carlos. Por favor, si alguien se tiene que ubicar en dónde está parado, es Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, además ayer vino a confirmar, quién sabe qué nos viene a decir hoy Tatiana, en el Evangelio de Andrés, según Tatiano, según quien nos manden aquí, cada vez que viene y le cambian y quién sabe qué nos va a decir ayer, pero algo que quedó clarísimo en el debate de ayer, Carlos, es que López Obrador confirmó que su amnistía es simplemente liberar a criminales, Carlos. Mira, Andrés Manuel, es una cosa muy rara ayer en la noche, muy extraña, que yo no he visto en la historia de los debates y llevo algunos años porque estoy medio viejo. Bueno, eso también es raro, estoy de acuerdo, pero esa se la dejo a Zavala. Sacó un video, hizo su propio postdebate, sacó su video un par de horas después, diciendo que sí había ganado, que siempre sí, pero que sí, pues la había medio regado porque no le había podido contestar a Ricardo Anaya, que le hubiera gustado decir más, pero que tranquila a la gente, que no se vayan a espantar, que sí nos fue bien, que le vamos a echar muchas ganas. Yo nunca había visto una cosa así en la historia de los debates, cuando alguien obviamente reconoce que le fue mal, entonces tiene que sacar un nuevo video más tarde para decir no me fue tan mal. Yo nunca había visto una cosa así y creo que fue un reconocimiento de derrota muy claro por parte de Andrés Manuel y creo que da la pauta para lo que viene ahora en adelante, porque lo que ayer quedó claro es que Andrés Manuel no contesta, no le contesta a los moderadores, no le contesta a sus rivales, no le contesta a la sociedad que manda muchas de las preguntas, no contesta, no quiere, y lo dice muy claramente El País hoy. El líder de Morena, evasivo y sin apenas propuestas, elude los ataques en un encuentro del que Anaya sale reforzado y que apunta a un duelo final entre los dos. Eso dice El País hoy. Bueno, yo creo que sí hay... El periódico El País, ¿verdad? El periódico bueno, El País. Nomás digo, sí, pero porque El País creo que no, también, perdóname, Jorge, por cierto. Perdóname, no, creo no que es El lo País mismo. también, ahorita No es lo mismo, Jorge. vemos ahorita las encuestas, vamos a ellas. Digamos, por ahí algún gesto de buen humor, etcétera, pero todo eso se le perdió muy fácilmente. Que, digamos, su actuación concluye cómo se va del debate, realmente se enojó y se fue. ¿No? Fue una actitud poco democrática, digamos, poco amable incluso con sus... Dijo, ¿cómo se llama el programa de Joaquín López Dóriga? Si me dicen no vengo. Eso. Si me llaman, sí, o sea, si me dicen no vengo. Sí, estaba muy molesto. Esa fue su... Y yo creo que tiene que ver con Lo dicen por la manera en cómo salió y ya no... Sí, cero, y luego tuvo que hacer su video. Te voy a decir por qué. Está muy bien que pongan las estampas del Panini, todo está muy bien como lo divulgó. Yo creo que él desprecia el debate. Y yo creo que desprecia profundamente a sus adversarios. Siempre se ha dicho que Andrés Manuel no tiene un talante democrático y ayer lo mostró. ¿En qué consiste? Simple y sencillamente no se preparó en el manejo de los tiempos. No se me hace una cosa de locura, como dice Jorge, de Anaya, que no se le acabó el tiempo, que es un gran mérito, pues quién sabe, ¿no? Pero mejor aquí, que no se te acabe a que sí aquí el problema... Administrar el reloj. Aquí el problema es que no administró el reloj y cuando le tocó contestar, no pudo contestar y le tocaron 6 minutos de golpe a Andrés Manuel. Entonces creo que ese desprecio que él tiene por esas formas democráticas le operó en contra y pues por supuesto que no pudo contestar nada. Déjame decir nada más una cosa, creo que ganamos muchísimo con el formato. Mucho mejor. Efectivamente, a mí me encantó el formato, yo creo que quien gana es México con este formato y es importante que la gente pueda ver
y cambiar de esta cosa cartonada que teníamos anteriormente. Sin embargo, digo, vamos a alguna cosa. Creo que esta parte de hacer un video de postdebate en donde le das las gracias a la gente, en donde compartes, yo no le veo ningún problema, me parece hasta risorio pensar que descalifican a alguien que se pone y le dice a la gente gracias a ti por lo que estamos. Creo que no le entiendo lo que está planteando Jorge Castañeda. Imagínate que Anaya hubiera hecho algo así. Hijo, fíjense que la regué, déjame porque jóvenes. es mi tiempo. Espérame la regué, perdón. Permíteme, Jorge. Perdón. Voy a repetir nomás lo que dijo Andrés Manuel ayer en términos de la amnistía, por aquello de que no hayan entendido, y especialmente parece que Nuño no ha entendido el día de hoy tampoco. Amnistía no es impunidad. Amnistía no es impunidad. Y dice, haré todo lo que se tenga que hacer y crearemos un comité propio, casi ellos le llaman como Comisión de la Verdad, en donde se tendrá que sentar todos los que tengan que sentarte, especialistas, etcétera, para crear condiciones para llevar este país con el de Papa, la guerra con el Papa. hasta con el Papa, de la guerra, ahí voy, que eso es de lo la que no guerra, es real, caray. perdón, de la guerra a la paz. Necesitamos pacificar al país, permíteme tantito, y repito, amnistía no es impunidad, es empezar un proceso de reconciliación y un proceso que requiere encontrar el país para acabar con esta situación de guerra que tenemos, que nos ha dejado 208,000 muertos y que seguimos con esto. Mira, y no parece que va a detenerse. Primero que nada, yo creo que todo lo que hace Andrés Manuel en los debates de no contestar, de no enfrentarse a la gente, refleja primero, obviamente, que no se preparó sin duda por una actitud de soberbia, porque López Obrador ya hasta se dice presidente, ya, y tenemos que estar conscientes que hoy todavía no hay ningún voto en ninguna urna, y yo creo que está confiado de más, y eso le costó ayer, le costó el haber tenido ese exceso de confianza, y sin duda la manera en que Andrés Manuel quiere resolver los problemas del país, que es regalando el dinero de los que trabajan a los que no trabajan. El Bronco y los que pensamos como él, o sentimos, o estamos afines a lo que él piensa, pensamos que la pobreza se resuelve sembrando riqueza, dando oportunidades, acabar con el existencialismo, no regalándole a la gente que no trabaja, repito, el dinero de los que trabajan. Yo creo que México, la mayoría de la gente trabaja y la mayoría de la gente no está de acuerdo con los programas sociales, con el extensión, que estemos regalando lo que es de todos. Si tienen temas que quedaron pendientes de ayer, que sus representados, sus candidatos hayan puesto sobre la mesa y no hayan sentido que se respondieron, adelante. A ver, Aurelio Nuño, luego Juan Ignacio Zavala. Gracias, Carlos. Mira, la pregunta que no pudo contestar y no quiso contestar ayer Andrés Manuel es esta cosa que hoy nos explica Tatiana, que no se entiende bien, de una comisión de quién sabe qué, en la que invitan hasta al Papa. ¿Qué va a hacer esa comisión, Tatiana? Te lo pregunto a ti. ¿Esa comisión va a perdonar a criminales? A criminales que han matado y que han asesinado. Es decir, en esa comisión van a decidir darle el perdón al Chapo Guzmán, darle el perdón a otros narcotraficantes, darle el perdón a secuestradores, darle el perdón en el terrible video que vimos el otro día de esta persona que masacró a unos policías municipales. Explícame, es una pregunta muy fácil, directa y concreta. ¿Ahí los van a perdonar o de qué se va a tratar esa comisión? Vamos viendo aquí nomás y vamos a recordar un poco. Pero concreta la respuesta, pues nomás déjame hablar, pues adelante. No me das chance. Vamos a ver, amnistía no es impunidad. Primera eso frase ya que no lo dijiste. Así es, primera pero frase que esta es una pregunta muy concreta. Déjame explicarte y te voy a decir, ¿sí? Nomás repasemos quiénes son los criminales que se encuentran o no dentro de la cárcel. Hay más criminales de altos permíteme tantita, no, de que van a sacar a los criminales de bajos recursos. No, eso. A ver, no, pero yo te hice una pregunta muy concreta, pues déjame no le des vuelta. Déjame sin rollo, porque es muy fácil. Déjame contestar. Esa comisión va a perdonar a los narcotraficantes, a los secuestradores. No es una comisión para perdonar a los narcotraficantes. Entonces, ¿de qué va la a ser? gran pregunta sería si es una comisión para perdonar a los Videgaray, si es una comisión para... Por favor, pues déjame hablar. Pues no me has dejado hablar. No me has dejado hablar. Por cierto, hablando de eso, ¿sí? Ayer vimos que López vamos Obrador a ver. no le sabe a la escoba, pero sí al recogedor, y se llevó el Bester Gordillo, a Manuel Bartlett, a Napo, es decir, a ellos son a los que van a perdonar, no a los que ya pusieron ahí son a los que van a perdonar. ¿Me dejas? La respuesta, Tatiana. Ok, vamos a repetir otra vez y me regreso. La amnistía... Con el puro líder, porque ya todos los miembros se fueron a... La amnistía no es... O sea, la amnistía no es impunidad. Y vamos a nomás entrar, y voy a entrar a este tema de lo que está ahorita en la ley.
Hay acuerdos, ahorita hubo una reforma penal en la cual en el 2008, en la cual existen los acuerdos reparatorios. Y en estos acuerdos reparatorios está el caso de la famosa bodega de Anaya. La famosa bodega de Anaya ahorita, en esto se hace una reparación del daño y entonces al hacerse la reparación del daño ya no se tiene que, esta es como una amnistía preanticipada. Entonces no estemos queriendo llevar las cosas a que Andrés Manuel va a perdonar o no va a perdonar a los criminales. Los criminales están en la cárcel, los que tienen que estar. Hay muchos que no deberían de estar y si nos recordamos y nos vamos un poco a la historia, aquel video que se hizo de cuánta gente está en la cárcel de forma indebida, el presunto culpable, el video. Bueno, entonces no nos queramos confundir y creo que los criminales mayores están sueltos. Mira, muy rápido. Una respuesta tan sencilla le dio muchas vueltas. Aquí lo que queda claro es que sí los van a liberar y por eso le dan tanta vuelta a una respuesta de ninguna manera. Está libre sencilla. Videgaray, está libre La Gaviota, están libres, claro que sí, están libres los de Odebrecht, por favor. Ese es su recurso. Cuando no saben qué responder, se van a eso. Están libres. Tatiana, nada más no te enojes, tranquilízate y no se vayan a la respuesta esta que bastante chafita. Contéstame mejor. Le diste vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Contéstame, ¿los van a liberar, sí o no? Quien liberó al Chapo y quien ayudó a que el Chapo, quien liberó al Chapo y ayudó a que el Chapo se fuera fue Vicente Fox. Quien ayudó al Chapo a que, o sea, son otras, no señor. Un segundo los dos. Jorge Castañeda. Rapidísimo, me da gusto, aunque no veo muy claro, pero en fin, que Tatiana, por lo menos, aunque es otra vez el mismo problema, es Tatiana o es López Obrador, yo quisiera saber qué piensa López Obrador, pero si ya están de acuerdo con la Comisión de la Verdad, me encanta, qué bueno, bienvenidos a una buena idea. Segundo, la bodega de Anaya, a ver, perdón, no hay ninguna acusación, por tanto no pueden amnistiarlo de nada porque no hay delito, no hay nada, es puro cuento, uso faccioso por parte de la PGR. Pero lo más importante que yo quisiera subrayar es que ayer Ricardo Anaya presentó al principio la portada, y no es solo la portada, es un libro que salió ayer de la imprenta justamente, que es un libro de 120 páginas con 158 propuestas muy concretas, obviamente poca gente va a leer cada una de ellas, pero ahí está el libro y a partir de hoy va a estar online arriba y lo puede bajar quien quiera bajarlo, obviamente libre de costo. Ahí está una propuesta, ahí está un plan, ahí está lo que vamos a hacer. Juan Ignacio Zavala. A ver, dos cosas. Yo creo que es claro que Andrés Manuel patina en este asunto de la seguridad. No es un tema que domine ni que le gusta, ni parece que ni quiere entender. Esta definición de amnistía no es impunidad, es una definición en negativo. O sea, no funciona, no define nada, ¿no? El calor que tiene otras definiciones, no es el no frío, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Sí hay un asunto delicado aquí. Como no puede definir la amnistía, tampoco define lo que es guerra, tampoco define lo que es paz. No tiene, digamos, claridad. Jamás lo oyes hablar de armamento, lo oyes hablar de inteligencia, lo oyes hablar de estrategia de seguridad, lo oyes hablar nada más de que vamos a terminar la guerra. No, señores, la guerra, lo dijo Margarita claro ayer, a mí me parece que fue la que se definió más claramente por sus antecedentes, porque es el tema que le corresponde, es presencia del Estado mexicano. Cuando no está el Estado mexicano, cuando falta gobierno, es cuando surgen y se apoderan del terreno, del espacio público, los criminales. A mí sí, creo que Andrés Manuel esperaba un poco más de definiciones en este sentido y sale con otra abstracción en la cual mete hasta el Papa. Tiene una fijación con los papas terrible. En 2005 se quejó en el 2006 de que los medios cubrían más la enfermedad del Papa que se estaba muriendo que a su campaña. Ahora quiere traer al Papa, ahora lo va a traer para que le arregle este asunto del crimen. Otra diferencia, yo estoy de acuerdo en la corrupción. Tú hablas de corrupción. En el sentido de Videgaray, del gobierno, la Casa Blanca, Odebrecht, el aeropuerto, lo que quieras. Ese es un asunto. El otro tema es la seguridad. Se trata no de liberar a Videgaray, sino al pozolero, a toda esa gente que ha hecho crímenes espantosos. Se va a sentar Andrés Manuel con él y con el Papa. ¿Y los va a amnistiar? Claro que no, claro que no, claro que no. Entonces definan que es amnistía. Claro que no se va, o sea, no, tiene que ver cómo llevar al país a un proceso de paz y me regreso al tema de la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, yo creo que Andrés Manuel ha sido capaz y fue capaz de generar una seguridad mayor en la Ciudad de México cuando la gobernó y fue quien pudo poner y atacar el problema de dos vertientes, desde la vertiente policíaca, si así le quisiéramos llamar, o de parte de inteligencia, como de la parte de empezar a atender los problemas de raíz. Y estamos hablando de programas sociales para poder bajar esta
criminalidad menor, si así se le pudiera decir, pues son común. robos, el delito del fuero común, así es, ¿no? Y bajó los homicidios, y que dijo muy claramente ayer, estaban en 600 o 800 homicidios y ahora los tenemos en 1084. Por otro lado, y todos los días se sentaban a discutir y a ver dónde estaban sucediendo los robos, dónde estaban sucediendo los problemas mayores en el tema de seguridad, y se estuvieron atacando y crearon toda una estrategia para poder bajar los índices de inseguridad que se generaron. ¿Por qué su propuesta es la amnistía? Son dos cosas paralelas. Tienes de alguna manera la parte que empiezas a trabajar con temas de seguridad y de inteligencia, tienes la parte policíaca y tienes la parte propia de programas sociales, y en donde empiezas a caminar para crear una situación que va bajando los problemas de seguridad. Y tienes en el otro punto, tenemos que llevar al país a una pacificación por diferentes vertientes. A ver, Aurelio Nuño. Y tenemos que salirnos de la guerra que dejó tanto Felipe Calderón como lo ha dejado ahorita. ¿Cómo le vamos a hacer con eso? Aurelio Nuño. Mira, primero, yo no sé en qué fantasía están viviendo. No ha habido peor momento de la seguridad en la Ciudad de México que cuando gobernó López Obrador. Y no solamente están las cifras en cómo aumentó el secuestro, la extorsión, sino lo dijo la gente. Nunca, en ningún lugar del país, ha marchado tanta gente. Llegaron a ser aparentemente hasta millones, vestidos de blanco, llenando Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, en contra de la inseguridad. Y la respuesta de López Obrador, el de siempre, el mismo de hoy, fue: pirurris, váyanse de aquí. Esa fue la respuesta de López Obrador. Y hoy, muchos años después, nos vienen con el cuento de que gobernaron muy bien y que la ciudad era muy segura. Por favor. Y lo de la amnistía, Tatiana, es una ocurrencia, no saben ni defenderla, no la pueden poner, como muchas otras cosas que valdría la pena que empezaran a aclarar los departamentos de López Obrador. Tú misma la semana pasada en otro debate me dijiste y nos dijiste a todos, además con gran desparpajo, que López Obrador ha viajado muchas otras veces en avión privado. Tráenos los documentos, por favor, porque no lo han transparentado. Eso es muy importante. En otras mesas también te hemos preguntado y te hemos dicho, ¿desde qué ha vivido los últimos 15 años Andrés Manuel López Obrador? Y según tú ibas a traer las facturas o no sé qué, los impuestos, no lo has podido traer porque no sabemos de qué vivió. Seguramente de efectivo, como viven los criminales. Castañeda y luego Enrique Torres. ¿Alusión personal? ¿Qué pasa? Sí, claro, ahorita. Creo que van a ser varias. Que se acumulen. Más las que se acumulen. Quisiera subrayar lo que dijo anoche Ricardo Anaya, que me parece que fue quizás junto con el recogedor, ya te hice la flor anoche, te la vuelvo a hacer, gran frase de Mid, pero junto con esa, la mejor de la noche, creo yo, fue cuando Ricardo Anaya le dice, a ver, siempre le dices una cosa distinta a cada uno de tus públicos, nada más que hoy en la noche se te juntaron todos y no supiste qué decir. No se le iba el tiempo porque habla despacito, no se le iba el tiempo porque estaba cansado, se le iba el tiempo porque no quería decir nada. ¿Por qué no quería decir nada? Porque ahí tenía que quedar mal con alguien, porque todo el país sí lo estaba viendo, no el periódico, el país, México. Me parece que eso es fundamental y lo vimos con toda claridad ayer. Mira, yo creo que este ejercicio nos muestra una vez más que la confronta de los mismos, porque repito, son los mismos los que están aquí, los que están allá y se mueven de un lugar a otro. Y sigue siendo el origen de este sistema de todos los problemas del país y la corrupción. ¿Y qué más corrupción de que alguien que habla de austeridad y de mafias del poder y todo se ha gastado más de lo que vale el avión presidencial que tanto presume que quiere vender, se ha gastado más en sus campañas? Y se trata de desmarcar del PRI, del PAN, cuando ya para empezar todos los del PRI, los que siempre dijo que eran los peores del mundo, pues todos ya los tiene ahí metidos. Yo creo que México está cansado, yo creo que México está entendiendo que Morena y todo ese movimiento que él dice encabezar es lo mismo que hemos vivido por 80 años, es lo mismo, y las propuestas no importa si son buenas, son regulares, si son implementadas por la misma gente, con los mismos objetivos, con los mismos compromisos, con los mismos jefes, sin duda van a fracasar. Bueno, yo creo que lo podríamos dividir en dos puntos. Uno de ellos tiene que ver con entrarle al tema de qué vive Andrés Manuel. Andrés Manuel vive de dinero digno, Andrés Manuel vive de las regalías propias de sus libros, vive de lo que se le ha pagado
en los ¿Dónde partidos. le depositan, pues? Ahí voy. De lo que. Ahí voy, pues bueno. De la regalía de los libros, vive de lo que se le ha pagado cuando ha dirigido partido o de las propias, lo que le paga el partido en términos de cuando ha estado en la parte de campaña esa lana del y comparte partido, gastos. Ahí voy, partito. Nada más para recordarle al público de dónde viene la lana del partido. La lana del partido son parte de los impuestos, como se le paga. Sí, digo, del gobierno. así es. Perfecto, ¿sí? perfecto. Digo, De los y impuestos es de la gente. nada, Perfecto. nada secreto, ni mucho menos, ¿no? No, es que luego y la por gente otro, no sabe, sí, Tatiana. no, yo creo que ¿estás de tiene que acuerdo? saber. Así es. Exacto, qué bueno. Y por otro lado, comparte gastos con la esposa. Se le ha investigado históricamente, y te digo nomás con esto que me dice ahorita Aurelio de que yo quedé de entregar. Efectivamente quedé de entregar y se lo entregamos la semana pasada, el miércoles pasado, lo entregamos con Carmen Aristegui, lo entregó Olga Sánchez Cordero, entregó la declaración de impuestos de Andrés Manuel y entregó adicionalmente su declaración 3 de 3. ¿Y los vuelos privados también? Los que tú misma dijiste que ya había hecho muchos. Sí, ese no fue un acuerdo que yo hice. No fue un acuerdo que hice contigo. Okay, pero lo va a te digo, presentar en el INE y ahorita te puedo presentar. ¿Por qué no lo han traído? Sí, te voy. Pues Oye, porque no estoy. Permíteme tantito, permíteme terminar y vamos. Voy a ir con el Bronco y ahorita me preguntas y ahorita tomamos nota. Y me voy a la parte esta del Bronco y del fueguito de los independientes con respecto a los partidos políticos. Efectivamente, México tiene un problema serio con respecto a los partidos políticos de todos. Ha sido una manera en que los partidos políticos han hecho daño al país y secuestraron de alguna manera la parte esta de la democracia. Sin embargo, no podemos decir que el Bronco vino a hacer una diferencia en lo que es Nuevo León, y tú mejor que nadie lo sabes, ¿sí? Tú abandonaste de alguna manera el trabajo propio ahorita en el gobierno de Jaime Rodríguez, un gobierno que llega con una esperanza enorme al país, y porque no nomás fue para Nuevo León, donde la gente pensaba que iba a ser algo distinto. Y peor aún, no nomás no hicieron algo distinto, sino se metieron en el propio lodazal del que están criticando, diferenciado de ti porque has sido una persona que dentro del propio gobierno en el estado de Nuevo León hizo las cosas diferente, pero tú estás en el paquete al final de cuentas con el propio Jaime Rodríguez. Y esta parte del dinero público, el dinero público está así porque la ley está así. Vamos a cambiar la ley, permíteme tantito. Vamos a ver cómo le hacemos para poder modificar la ley. Ha sido una de las grandes propuestas que ha estado en la mesa y que no se ha podido concretar y que se requiere concretar, la famosa de sin voto no hay dinero. Requerimos caminar a eso para que se baje el recurso que se da a los partidos políticos y que el dinero que se dé a los partidos políticos solamente sirva para el gasto de campañas, no para el gasto ordinario. Pero eso está hoy en la ley y no queramos hacer que porque está en la ley es dinero sucio el que se recibe y se le paga o se usa para los partidos políticos. No es sucio, es que es de la gente que trabaja. ¿Cómo va a ser dinero sucio? Bueno, entonces no nos quieras manipular y no nos quieras usar las cosas de la manera equivocada. Yo de mi dinero, de mis impuestos, ustedes tienen parte de mi dinero y a mí no me interesa que lo tuvieran. Y tú también tuviste parte del mío porque trabajaste en la administración pública y te estuvimos pagando, por eso me refiero. Entonces no es dinero sucio y no nos quieras... Un partido político no es trabajar para el país, no es trabajar... Y sobre como todo... está estipulado... Y nomás volviendo a lo de Nuevo León, nomás te quiero decir algo. Sin duda, eso que dices tú es porque tú lees y seguramente todos los días el norte. Pero te voy a decir algo. Nuevo León es un buen periódico. Nuevo León es el estado que más ha mejorado las finanzas en todo el país, es el que más ha reducido la pobreza, es el país que en pobreza extrema... caray, ahora el país ya te papeñaneteaste. ¿Sí? Del país. Ok. Dije del país, Nuevo León, donde la pobreza extrema es menor. Estamos a punto de erradicarla. Realmente es difícil llegar al cero porque tenemos 120,000 migrantes anuales que vienen del centro del país y de Centroamérica. En la parte de delitos te puedo decir que en los mismos delitos que presume Andrés Manuel, en el robo de casa mejoramos un lugar, en el robo de vehículo 4, en el vehículo de negocio 4. El semáforo del delito dice lo contrario. Vamos a darle... Esto es fuente federal, esto es fuente del Sistema de Seguridad Nacional. Les pido una última ronda, que se nos acaba el tiempo, una última ronda a todos. Nomás te quiero decir, cuando es muy fácil generalizar, has fallado, no has hecho, y yo he cumplido y he hecho. Y ahí está la prueba, bueno, yo no traigo, pero ahí lo trae... Alfredo Muñoz, donde él mejoró en 2 delitos y en todos los demás fue el récord mundial, man. Bueno, récord nacional, perdón, para no irme tan grande. Marchas, todo. Cierre, Juan Ignacio Zavala. Bueno, mira, yo creo que avanzamos en el debate, sin duda, en
el formato resultó mucho más atractivo de lo que pensábamos. Creo que esto cambia incluso hasta la preparación de los candidatos, porque sí, digamos, esto que hablábamos del manejo de tiempos, etcétera, resultó relevante para cada uno de ellos, permite ver la personalidad de cada candidato. Creo que las campañas están entrando realmente ya a todo lo que da. Esto se va a poner sabrosón, ¿no? Yo creo que antes estaban mejor las mesas que las campañas, ahorita quizás se puedan poner... Tampoco. Quizás se puedan... ¿sí? Están esperando a ver si la de Anaya prende finalmente, pues a ver si jala. Yo creo que esto va a ser interesante. Nos hubiera hecho falta, y otra de las cosas que hay que hacer es, desde hace años una propuesta, la segunda vuelta. Creo que eso le pondría un... ayer entre todos. Eso segunda digo, ya vuelta, para adelante, No, ¿no? totalmente. ¿Segunda vuelta? Totalmente. ¿Segunda vuelta? Habrá que analizarlo. ¿Segunda vuelta? sí, claro, sí. ¿Segunda vuelta? Promotora de ella desde hace más de 10 años. Está amloyando aquí a Aurelio Sierra. Aurelio. No, déjame muy rápido. Yo creo que el problema de la segunda vuelta es que no te resuelve ningún problema de gobernabilidad. Y aquí Jorge siempre le ha echado muchas porras, pero en el fondo no te resuelve nada y son más elecciones, te puede volverlo más caro y por eso me parece que no es ninguna panacea. Pero déjame regresar al punto. Algunos temas que posiblemente sean para el próximo debate, pero preguntas concretas para López Obrador. Primero, aquí Tatiana dice que vivió de cuando era jefe de partido. A ver, durante 12 años López Obrador jamás fue jefe de partido, no fue funcionario público, no vivía de absolutamente nada y según Tatiana vivía de vender libros. Pues sería muy interesante que nos dijera cuántos vendió, cuánto ganó y qué pagó de impuestos de esos libros con los que supuestamente se mantuvo más de 12 años y por lo que hoy vemos se pudo comprar muchas propiedades que les dio a sus hijos, a su esposa, etcétera. Segunda pregunta. Si Morena es un partido familiar, sí o no, porque hoy sí, López Obrador cobra de Morena, pero por lo que vemos cobran sus hermanos, cobran sus hijos. Entonces, si Morena es un esquema de partido familiar como hemos visto muchos. Y simplemente para concluir, Carlos, creo que el debate permitió ver dos formas de entender al país y a México. La de López Obrador, que quiere dividir, la de López Obrador que quiere sacar a los delincuentes a la calle, la de López Obrador que va de las preguntas, la de López Obrador que no puede explicar de qué ha vivido y de dónde salen sus departamentos, y la de José Antonio Meade, buscando la unidad, buscando nuevas soluciones en contra del crimen, nuevas soluciones y abrir la democracia y por supuesto cómo combatir la corrupción, empezando por él mismo con la 7 de 7 que ninguno más ha podido ni ha querido presentar. Jorge Castañeda, la última. Pues otra vez, la gran disyuntiva, la gran opción entre el cambio cansado, el cambio de ideas viejas, el cambio del pasado o el cambio radical, fresco, joven de Ricardo Anaya. Yo conocí a Andrés Manuel desde 1988. Estuve con él incluso en su primera campaña para gobernador de Tabasco en noviembre del 88 y la verdad todos estos años le he respetado mucho su carácter de luchador social. Pero ahora lo que veo es que pacta con todo el mundo. Deja tú los criminales del tanque. Quiere perdonar a todos los expresidentes, empezando por Salinas y el que pronto va a ser expresidente, Enrique Peña Nieto. Se alía con Napoleón Gómez Urrutia y ahora tiene un nuevo aliado que no sé, Tatiana, tú cómo veas. Yo recuerdo que renunciaste al PAN en 2005 para ser candidata de Nueva Alianza a la alcaldía de San Pedro y renunciaste por culpa de Manuel Espino, dijiste que no podías tolerar sus métodos autoritarios dentro del PAN y ahora resulta que Manuel Espino es tu aliado. Yo creo que Andrés Manuel, y me gusta el término, es una especie de Michael Jackson de Macuspana. Parece que va para adelante, pero en realidad camina para atrás. Pues así no vamos a llegar a ningún lado. Es el recogedor. Por eso creo que el verdadero cambio y la presidencia próxima es Ricardo Anaya. Pues bueno, una parte es yo no renuncié por Manuel Espino, yo creo que está muy claro, yo renuncié por las prácticas propias de corrupción del PAN y por su compra de votos, etcétera, que está muy claro ahí lo que está. Pero voy aquí y te hago una invitación a ti y una petición, ¿sí?
Es evidente, aquí estamos diciendo, dice Jorge Castañeda, dijo el otro día que no hay que descartar su alianza con el PRI, que podían encontrar nuevas afinidades, que podían encontrar nuevos acercamientos, y yo creo que es evidente todo lo que tenemos aquí, que esto es más de lo mismo. Tenemos frente a nosotros dos opciones, la opción real de Andrés Manuel o la opción de el PRIAN y más de lo mismo. Yo te hago una petición que para el próximo debate decidan quién de los dos va a representar al PRIAN. ¿Sí? Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Tatiana Cloutier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Juan Ignacio Zavala, del lado de Margarita Zavala, Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, que nos la hagan Jorge buena, Castañeda, hombre, coordinador de la campaña de Ricardo